Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Baltar, viene usted a comparecer sobre este tema, en el caso de mi grupo parlamentario, sobre las derivaciones a la privada, llamado por 5 grupos parlamentarios. Me cuesta encontrar algún ejemplo en la legislatura en la que un consejero tenga que venir llamado por 5 grupos parlamentarios, aunque estoy segura de que uno de ellos lo ha hecho para defender al consejero, faltaría más. Ha pasado ya un mes desde el día en que mi grupo parlamentario le pidió explicaciones aquí sobre este tema y sobre el aumento del coste de hospitalización de un 60% en el lote 2. Y no dio explicaciones ni en ese momento ni después. Se escondió detrás de un estudio que dijo que nos iba a facilitar. Aquí estamos esperando. Como ven, señorías, hablo en nombre de mi grupo parlamentario y lo voy a volver a hacer con datos, igual de ciertos y escandalosos que en el pleno pasado. Y espero que me respondan con datos y sin alusiones personales de outsider, de las heridas y demás pamplinas ad hominem que descalifican más a quien las emiten que a quien las recibe. No me lo toma mal, estén tranquilos. Probablemente porque si yo dijera lo que pienso de las personas que dicen eso, saldrían perdiendo. Pero no les voy a decir, porque yo aquí ya vengo a hablar de datos y de cifras. Por lo tanto, agradezco a mi grupo parlamentario que me ponga de portavoz a cantar las verdades del barquero. Mire, usted nos tiene que explicar hoy por qué las intervenciones quirúrgicas en las privadas suben un 17,3% y por qué se dedican 8,3 millones de euros más y por qué sube lo privado muchísimo más que lo público. Más de 3 veces más que lo público. ¿Por qué? Por encima del 40% de ese incremento, un 43%, corresponde a su ex empresa. Casualmente a su ex empresa. ¿Por qué las derivaciones del Hospital San Roque suben un 51%? Mire, señor consejero, usted dijo en el último pleno que vino a comparecer que se había abstenido del concurso de hospitalización por razones éticas. Y otra vez, la documentación oficial le ponen en entredicho, señor Baltar. El decreto de suplencia del presidente del Gobierno sobre el consejero de Sanidad habla de un procedimiento legal de incompatibilidad por haber sido directivo de Clínicas San Roque del Hospital San Roque. Incompatibilidad que cita en el artículo 5.1 de la Ley 387. Entiendo que usted conoce el decreto de suplencia que le ha firmado el señor presidente y que puso al señor Narváez Quintero. Si no, se lo puedo pasar. Más allá de las consideraciones sobre ese concurso y demostrado por el señor Clavijo la incompatibilidad, no ética, sino legal, por decreto del presidente, le pregunto, señor consejero, si es usted compatible para aumentar un 51% las derivaciones al Hospital San Roque. Pasar de 3.305 intervenciones a 4.991, subir en 1.686 intervenciones. El incremento de actividad quirúrgica en centros públicos solo subió un 5%. Sus 200 millones más en el presupuesto solo incrementaron la actividad quirúrgica en centros públicos un 5% y en el Hospital San Roque un 51%. Las intervenciones con dinero público subieron en la privada un 17,83%, en la pública, insisto, un 5%. No solo en términos relativos, sino en términos absolutos, usted, que proviene de la privada, ha subido a la privada muy por encima de la pública, insisto, en términos absolutos. Y ya es mala pata, señor Baltar, que todos los hospitales públicos de Canarias, todos juntos, no hayan sido capaces ni de lograr doblar el incremento de San Roque. Todos los hospitales juntos públicos de Canarias no tuvieron tanta capacidad como la de su ex empresa. Ya es mala pata, señor Baltar, que solo su anterior ex empresa sea capaz
de hacer esto. O bien, lo que creemos nosotros, Un minuto más. Muchas gracias, señora presidenta. O bien, hubo una decisión de, está claro, ¿verdad?, llevar al máximo las intervenciones en la privada, dentro de la privada, una empresa en concreta que absorbe casi la mitad de todo el incremento de la privada, 3 veces superior al de la pública, y eso es lo que usted nos tiene que explicar. Casualmente, su exempresa, señor Baltar. Claro que la prueba es las cifras, que por cierto no han sido cuestionadas, aunque han sido atacadas de infamia y no sé cuántas cosas. Mire, cuando usted era directivo de la empresa sanitaria San Roque y hacía oposición al gobierno, dijo que con 16 millones iba a acabar con la lista de espera. La realidad es que en ese momento los tiempos de espera eran 14 días inferiores a los últimos datos publicados. Y la realidad es que usted ya se ha gastado 8,3. Uno más y concluye. 8,3 millones de euros, es decir, la mitad. Y con su promesa, cuando estaba haciendo oposición al gobierno, a nosotros se nos juzga por esto, y usted está sentado aquí, tenía que haber reducido la lista de espera a la mitad. Y los tiempos de espera han subido, señor Baltar. Por lo tanto, lo que usted hacía antes y ahora, espero que no sea lo mismo, y es lo que tiene que aclarar. Antes, usted defendía los intereses de la empresa que le pagaba. Ahora, señor Baltar, tiene que explicar aquí si defiende los intereses de los que le pagan, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Muchas gracias. Señor Hernández. Buenos días, señorías. Permítanme que comience agradeciéndoles los comentarios, las aportaciones que han realizado todos aquí. Y permítanme, por otra parte, que comience con unas generalidades que nos permitirán unir esas 5 comparecencias, la parte inicial de modelo, con la parte de concertación, porque Canarias encajará perfectamente en ese tema. Miren, cuando uno ha tenido el honor de asistir a las clases del profesor Javier Elola, director de planificación durante los años 80 y 90 en el Ministerio de Sanidad, y cuando uno ha aprendido de la mano de Beatriz González López Valcárcel o de Ignacia Basolo en sus cursos sistemas sanitarios, lo primero que aprende es que Remer demostró que los sistemas sanitarios que tenemos son unos sistemas sanitarios que siempre son resultado de factores históricos, de factores culturales, de cuestiones de conquistas laborales y sociales y, por último, ideología política y nivel económico. Pero por último. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Europa podemos tener 2 sistemas de seguridad social, como son el francés y el alemán, modélicos para muchos, o el francés y el holandés, donde la provisión en Francia es absolutamente pública y la provisión en Holanda es absolutamente privada. Esos factores históricos determinan una diferencia tan básica. Pero miren, es más, el doctor Rodríguez lo decía antes, para iniciar el debate sobre sistemas. Lo fundamental cuando uno analiza un sistema es analizar las 3 funciones del sistema: la financiación, el aseguramiento y compra o la provisión. La financiación es quien pone el dinero, y el doctor Rodríguez lo decía al principio. Desde el artículo 43, desde el año 86 y la Ley General de Sanidad, en este país se decidió que nuestra salud es un derecho fundamental y consiguientemente está financiado desde nuestros impuestos. Cuestión fundamental, puesto que en otras circunstancias podría estar vinculado a nuestra posición laboral y, consiguientemente, no ser de un derecho universal. El segundo nivel es el aseguramiento y la compra. Aseguramiento es aquello de quién garantiza que yo voy a tener mis prestaciones y qué prestaciones tengo y cuántas. En nuestro caso es fundamentalmente público. Queda el reducto de Muface, que por otra parte está estrictamente regulado en cuanto a prestaciones que se han de dar y el volumen de los pacientes afectados. El último apartado es la provisión. ¿Y por qué les decía que ligo la parte 1 con la 2? Porque miren, señorías, en Canarias, como en muchas otras comunidades autónomas, pero de forma especialmente significativa, como pasa en Cataluña y como pasa en Baleares, en Canarias, hasta los años 70, no ha habido prácticamente red asistencial pública. Hasta que nuestros cabildos y el INP de entonces
comienzan las grandes construcciones de mediados de los años 70, no existe red asistencial pública. Luego la asistencia se da mayoritariamente a través de redes privadas. De aquella realidad histórica, la realidad que hoy yo no haré como usted, señora Patricia, yo no utilizaré la reciente publicación del INE para decir que en el año 2016 Canarias fue la segunda comunidad autónoma en mayor reprivatización del país. Publicación, por cierto, que ha habido el 25 de abril en múltiples medios, porque lo único que refleja esa estadística del INE es nuestra realidad histórica. Cataluña tiene casi un 50% de casos resueltos en la privada. Canarias tiene en torno al 35% y Baleares en torno al 34%. Y eso es difícilmente alterable desde la estructura de producción de servicios que hay hoy en esta tierra. ¿Eso significa que podemos hacerlo mejor? Vamos a intentarlo, señor Zacarías. Pero miren, dio una clave fundamental el señor Rodríguez cuando dijo que podemos estar todos muy tranquilos. Luego lo dijo alguno más, como el señor Gómez. Todos podemos estar muy tranquilos porque, como decíamos antes, en Canarias del año 94, y aquí yo creo que podemos de nuevo agradecerle al doctor Rodríguez el esfuerzo, puesto que era director territorial de Sanidad y posteriormente director del Servicio Canario de Salud, se hizo una ley de ordenación sanitaria de Canarias. Y puesto que no hemos bajado a ella, pero veo en algunos comentarios que desde luego no la tenemos del todo interiorizada, a mí me gustaría que recuperásemos aquí fundamentalmente las tres grandes decisiones políticas que en esa ley se toman y se contemplan fundamentalmente en su artículo 1. Y en esas tres decisiones políticas, y de esto hace 24 años, en primer lugar, se acuerda que habrá la constitución y ordenación de un sistema canario de la salud en el que se integra y articula funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y prestaciones que, con independencia de su titularidad pública o privada, tienen por fin promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud. Y aquí recupero la importancia de la promoción y de la prevención. Pero miren, dice detalladamente, el sistema así definido responderá a los principios, primero, de compensación y eliminación de las desigualdades a efectos de disfrute de los servicios y las prestaciones y los consiguientes desequilibrios territoriales. Recuerden nuestro problema insular. Segundo, igualdad en el acceso a los servicios y las prestaciones, mejora continua de la calidad en la atención y la asistencia. Tercero, participación, y en eso estoy con usted, señor Márquez, participación de la comunidad en la orientación, la evaluación y el control del sistema. Cuarto, economía, flexibilidad y eficiencia en la asignación y la gestión de los recursos y los medios. Quinto, eficacia como parte de la calidad en la prestación de los servicios. Sexto, complementariedad y acción sinérgica de los medios y las actividades públicos y privados. Séptimo, evaluación continua de los componentes públicos y privados del sistema canario de la salud. La segunda gran decisión política era la regulación general de cuantas actividades, servicios, prestaciones, públicos o privados, determinen la efectividad del derecho constitucional a la protección de la salud. Miren, señorías, esto es la acreditación. Y esto es fundamental, porque nuestros ciudadanos tienen que tener la seguridad que cuando van a una instalación por delante de la cual hay una cruz, o una indicación de que es un sistema sanitario, eso responde a unos mínimos de calidad. Eso lo acredita nuestro sistema público. En tercer lugar, y era la tercera gran decisión política, la creación y organización de un servicio canario de la salud comprensivo, bajo la dirección, supervisión y control del Gobierno de Canarias, de las actividades y los servicios y las prestaciones directamente asumidos, establecidos y desarrollados por la comunidad autónoma. Y miren, esto lo remata en la parte expositiva una explicación clara a todo este apartado.
sí, señor Márquez, de verdad, dice: la ley refleja el interés creciente, año 94. La ley refleja el interés creciente entre nuestros ciudadanos por la mejora de la gestión pública. Dice textualmente, las comillas: superado el debate relativo a la publicación versus privatización, los ciudadanos reclaman una mejora en términos de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos. Esta preocupación por la eficiencia y eficacia, sin romper, como ya hemos dicho, con la sujeción al derecho público, se pone de manifiesto en el modelo organizativo elegido. ¿Por qué le digo esto, señor Márquez? Le digo esto porque es fundamental recuperar la historia, porque luego, si bajamos a los datos concretos, verá que desde el año 94, en que se iniciaron las transferencias, hasta hoy, porcentualmente, el modelo de concertación ha decrecido. Y eso a pesar de que el volumen de prestaciones en transporte, en diálisis, en foniatría, etcétera, 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 han crecido de forma exponencial. Sin embargo, porcentualmente, y a pesar de los acordeones de los que hablamos, de los duros reveses de las crisis, el modelo de concertación en general ha decrecido. La norma contemplaba, entre otras cosas, pues lógicamente, que el documento estratégico sería el plan de salud, contemplaba los órganos prestadores de servicios y ahí ponía especial énfasis en la atención primaria y en las zonas básicas de salud, en nuestros hospitales y en nuestra red asistencial hospitalaria, y creaba un modelo, por cierto, no desarrollado, que era la famosa red hospitalaria de utilización pública, que lo mismo tendríamos que empezar a estudiar en profundidad, porque es una herramienta no explotada que podría dar un rendimiento excepcional a esta comunidad autónoma. ¿Por qué le digo esto? Porque, mire, yo creo que señor Márquez, si no recordamos la historia, las asambleas nos inventaron ayer, si no recordamos la historia, estamos condenados a repetirla. Mire usted, en el año 91 se hizo un informe que se llamó el informe Abril-Martorell, que hoy le garantizo que si se lo leo aquí a usted, lo suscribe en el 80% de las circunstancias, en esos años que el doctor Rodríguez describía como años de una dureza sin par respecto del desencanto y la descapitalización que teníamos en el sistema. Luego, es necesario, entre todos, llegar a líneas estratégicas de acción con el sistema para continuar en un proceso de mejora, yo creo que de forma, además, significativa. Antes de que continuemos con otros temas, mire, señor Hernández, cuando uno hace, espere que lo busque por aquí, porque tenía el dato exacto, cuando uno hace 100 y pico preguntas en este Parlamento, y cuando de ellas 134 exactamente, y cuando de ellas 98 son para sanidad, todo esto que usted ha decidido venir a preguntarme aquí de determinadas maneras, yo le agradezco que nos lo pregunte ahí. Yo me encargaré de hacerle llegar el informe que avala por qué subieron el nivel del lote 2 económico, pero no lo formula usted ninguna de sus preguntas. Uno más, señor Baltar. Sorprende mucho este tema, porque le voy a decir una cosa, y desde aquí mi agradecimiento especial. Las formas de derivación de los pacientes y respeto a los funcionarios se hacen de acuerdo con unos protocolos y unas unidades que firman caso a caso los inspectores médicos, la enfermería inspectora, etcétera, etcétera, que forman parte de las unidades de gestión de los conciertos. Yo, como le dije el primer día, me abstengo sistemáticamente en estos temas, pero es que ni siquiera el director del servicio. Y desde aquí debemos de agradecer a estas personas que hayan sido capaces el año pasado,
con su esfuerzo, conjuntamente con el de los profesionales, de crecer casi en un 25% su actividad fuera de nuestras instalaciones, utilizando nuestros recursos humanos, que son un 30% más baratos y, consiguientemente, un 30% más eficientes, con la capacidad de mejora. Un minuto más, señor Baltar. De pacientes a los que les resolvemos la situación. Porque, mire, doña Patricia, aquí las prioridades tienen que ir por orden. Lo primero es el paciente y, consiguientemente, lo primero es sacar el máximo rendimiento de los organismos de la organización pública, de las instituciones públicas. No sé dónde ha visto usted a nadie ocioso este último año, puesto que hemos puesto programas por las tardes, los sábados y los domingos, mañana y tarde. Segundo, activado ese sistema, buscaremos recursos e infraestructuras donde nuestros profesionales, los públicos, puedan trabajar para resolver el problema del paciente. Y si con estos medios no llegamos, buscaremos la solución de calidad donde la haya para resolver el problema de nuestros pacientes, que son el único objetivo de esta consejería. Buenos días y gracias a todos. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, que me parece que se están reproduciendo algunas cosas dichas en los medios de comunicación y me gustaría ir aclarando términos. Don Zacarías, voy a empezar por usted porque es el último. Usted tiene igual que yo la información porque yo se la he pasado. Por lo tanto, este grupo parlamentario las cosas que afirma, las afirma con pruebas. Que es verdad que el Hospital San Roque incrementó su actividad quirúrgica de derivaciones de la pública en 51%, es verdad. Que incrementó la actividad quirúrgica en la privada un 17,3%, es así. Frente a un 5% de la pública, es así. Que de ese 17,3% de incremento de la actividad quirúrgica con medios privados de fondos públicos, un 43% corresponde a la ex empresa del señor consejero de Sanidad, ¿verdad también? Ustedes tienen las pruebas, todos los grupos parlamentarios que me lo han pedido tienen los documentos y esta portavoz no es jurista. Si aquí algún diputado considera que este grupo no lo ha dicho, pero es que he escuchado a otros que sí, oiga, si la información que se da aquí, que es absolutamente cierta, alguna persona considera que es delito, que vaya a los juzgados. Mi grupo parlamentario sabe lo que afirma, que es una golfada. ¿Qué es una golfada? Si es delito o no, que lo haya firmado, que lo lleve a los juzgados. Yo lo que digo, lo que mi grupo parlamentario dice, es que no es de recibo, que suban más las privadas que las públicas. Insisto, su grupo parlamentario lo tiene la información. No, la información es la información, si la información es la información. ¿Alguien va a poner en duda la información que da el Grupo Parlamentario Socialista que le da la Consejería de Sanidad? Pues para que quede claro. Un 17,3% han subido las derivaciones a la privada, frente a la subida de un 5% de la actividad quirúrgica de la pública. Información de la Consejería de Sanidad remitida a mi grupo parlamentario. De ese 17,3%, un 43% corresponde a la ex empresa del consejero de Sanidad. No es discutible esta información, al no ser que me haya mentido o haya mentido a mi grupo parlamentario la Consejería de Sanidad. El Hospital San Roque de Las Palmas ha subido las derivaciones de la pública al Hospital San Roque un 51%. ¿Esta información es verídica? Sí. Si es falsa será porque la Consejería de Sanidad nos la ha pasado mal. Pero, ya les digo yo, que en este mes largo nadie ha contradicho la información que ha dicho quien actúa hoy como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, como no se ha corregido, la información es absolutamente cierta. Y voy a algunas cosas que se han dicho para intentar justificarla. Que son los inspectores. Señor Baltar, no se esconda detrás de los funcionarios. Ya se escondió detrás del consejero Narváez Quintero. Ya se escondió. No se esconda detrás de los funcionarios para decir que son estos los que derivan a su ex empresa. No se esconda detrás de los funcionarios y no le eche la responsabilidad que por ley, y usted lo sabe, tiene la directora
de área, nombrada por usted y a sus órdenes. En cuanto al histórico y la evolución, yo no he hablado del histórico, porque es verdad que si hablara del histórico, como bien decía don Román, tendría que decir aquí por qué no le permitieron hacer otro hospital en Tenerife, que me ha parecido muy gráfico, ¿eh? El histórico es por qué no le permitieron a don Román hacer otro hospital en Tenerife. Yo he hablado de la evolución, porque el histórico es este, el que ha dicho don Román. El por qué en épocas de crisis o de bonanza económica no le permitieron hacer un hospital en Tenerife. Más. ¿Y por qué ha estado parado los hospitales del norte y del sur de la isla de Tenerife? Y ¿sabe a dónde? Al nervio que decía, al nervio que se tocó en el año y medio que decía don Juan Márquez cuando estaba Jesús Morera al frente de la sanidad pública, y luego hago alusión a esto. Estoy hablando, señor Baltar, de la evolución de 2016. Y esa evolución, por eso digo solo el incremento de 17,3%, y de eso la evolución de su ex empresa. Datos, por cierto, que me ha facilitado usted. Yo interpretaba aquello de que usted nos iba a pasar el estudio del incremento de costes de un 60% de la hospitalización, que usted dijo están a su disposición, que usted nos lo iba a hacer llegar. Si usted aludía a que pídanlo ustedes, y yo se lo doy porque es mi obligación, entonces por favor no nos hagamos, porque claro, es que usted está obligado a facilitarnos la información. Yo interpretaba que era que usted no se nos iba a acercar a dárnosla, porque esta portavoz pide 100, 200 o 300 iniciativas que son las que le permite el reglamento de la Cámara y para las que le pagan los ciudadanos, que es para controlarlo usted. Para controlarlo usted. Mire, usted ha dicho hoy, y dijo el presidente del Gobierno, está muy coordinado, en la radio, aludía a los cupos o pseudocupos, porque es que no es verdad. Es que no es verdad, es como si algo que hubieran inventado ahora, y ahora les voy a decir la evolución de los cupos y los pseudocupos, discúlpenme porque los tengo aquí. Mire, Hospital San Roque, cupo, un 40,29%, ha incrementado un incremento importante. No cupo, 78,12%. Oye, por favor, cuando demos los datos, no pensemos que los demás no tenemos los papeles y no estudiamos. Si ahora se están escondiendo detrás de los cupos, que parece que se lo inventaron, ¿no, verdad? Lo que no es cupo sube el doble, casi el doble de lo que es cupo. Por lo tanto, esta excusa fuera. Los funcionarios fuera también, no se escude, no se atreva a esconderse detrás de los funcionarios. Mire, en los meses de verano de 2015, el señor Clavijo decía que se estaba poniendo en juego la estabilidad presupuestaria de Canarias por el gasto de sanidad. Mentira. Ya no lo decimos nosotros, ya lo dice hasta la audiencia de cuentas. La sanidad pública tenía más dinero, decía, mentira también. Cuando se ordenó a parar operaciones por la tarde, las pruebas diagnósticas en fines de semana, cuando el señor Clavijo ordenó esto, en esos días sale usted diciendo que con 16 millones más, se le olvidó decir, a la privada acababa con las listas de espera. Parecen contradictorios los mensajes, por un lado uno diciendo que se gastaba mucho y por otro el otro diciendo que con 16 millones más en la privada se acababan las listas de espera, pero no lo era, no lo era. Probablemente hasta estuvieran coordinados. Querían hacer calar la idea, la mentira, en ese ataque a la sanidad pública, diciendo que la privada con muchísimo menos dinero iba a solucionarlo, es decir, que la privada es más barata que la pública y que la privada iba a solucionar el problema. Y esto viene a colación de algo que dijo el señor Márquez en ese pleno y que acabo de hacer alusión. Usted ha tocado un nervio, señor Morera, poniendo el dinero que iba a los conciertos de la privada, una parte, un nervio pequeño en la pública, haciendo operaciones de tarde a un total de 8.000, reduciendo la demora media a 12 días, siendo Canarias la tercera comunidad autónoma que más había evolucionado en la valoración ciudadana, duplicando el crecimiento medio nacional. Se cerró el grifo.
cuando la audiencia de cuentas ya ha demostrado que Hacienda mentía, porque había que desprestigiar la sanidad pública para luego hacer lo que están haciendo, derivando dinero a la privada y más concretamente, señor Baltar, a su ex empresa. Mire, 16 millones dijo que se solucionaba, 8,3 millones ha dispuesto ya para las clínicas privadas. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que desde que usted lo dijo, 14 días más de media de espera. 14 días más de media de espera con 200 millones de euros más en el presupuesto. Y usted, es ahora, cuando le están diciendo, cuando esto sucedía, había 2 quirófanos de tarde en el Negrín abierto. Y dice, no, es que se manda a la privada porque no se puede hacer de la pública. Don Román, me pareció entenderle eso. La pública al máximo, como dice la ley, y luego derivaciones. Pues ¿sabe lo que pasa? Que no, ¿verdad? ¿Sabe usted que ahora van a abrir 4 quirófanos por la tarde en el Negrín? Ahora, que podían, por tanto, haber sido abiertos el año pasado, mientras en la empresa la ex empresa del consejero de Sanidad, a tope. Esas sí abrían todos los quirófanos con dinero público, en lugar de poner el dinero público en nuestros quirófanos abriendo por la tarde. Mire, usted tiene que dar esas explicaciones y no otras. ¿Por qué se ha derivado a su ex empresa bastante más que a los demás? Casi la mitad del resto de derivaciones. Esto en cifras, en números, que nosotros no lo teníamos, es otra explicación que ya no debe dar solo a nosotros, sino una información que facilita usted a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que me han tenido bien pasarme. Intervenciones quirúrgicas, segundo semestre contra segundo semestre 2017-2016. ¿Sabe lo que pasa con su ex empresa en las derivaciones del Negrín? Solo intervenciones quirúrgicas. Que multiplica por 3 su cuenta de resultados. Por 3, 460.787. ¿Más, señor Hernández? 460.787, 1.215.000. Estos son datos que me ha facilitado, y yo es verdad que no los he solicitado, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que me refieren a que se los dio su consejería. Y era el dato que a nosotros nos faltaba. Perras contra actividad. El que yo tengo testimoniado y que no me han negado es incremento de la actividad. ¿Cuándo se podía hacer en la pública? Y la prueba es que se va a hacer. Y la prueba es que ahora se va a incrementar. Por lo tanto, nos tiene que justificar y explicar por qué, sin llevar al máximo a la sanidad pública, ha derivado, y por qué ha derivado a su ex empresa frente a otras empresas, por ejemplo, la que ahora trabaja doña Brígida Mendoza, que ha bajado, por cierto, la actividad y los conciertos. Ha bajado la actividad de los conciertos con la empresa en la que trabaja la anterior consejera de Sanidad. Y luego veremos la ley. Muchas gracias, señor Hernández. Turno. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente, buenos días, señorías. Y yo quiero agradecer, ya que ha salido la referencia a lo del caballo de Troya, que he notado desde enero del 2017 a abril del 2018, que ustedes me van cogiendo cariño, porque empecé siendo el zorro que venía a cuidar de las gallinas y en este momento soy el caballo de Troya. Prefiero la imagen mítica, que por lo menos significa triunfo y avance. Créanme que les agradezco este cambio de la fábula por la imagen mítica. En segundo lugar, y por recuperar el discurso constructivo, siento que don Casimiro Curvelo se haya ido, pero aprovechando lo que todos ustedes han hablado, acaba de haber una publicación, señor don Zacarías, acaba de haber una publicación importantísima del Ministerio de Hacienda de este país, que por cierto ha tenido un capítulo monográfico en El Economista y que les recomiendo a todos que lean, porque en ella se fija claramente el esfuerzo que el Gobierno de Canarias ha hecho en el último año como la comunidad autónoma que mayor esfuerzo asume este año en crecimiento presupuestario para sanidad, un 8,6%. Pero la verdad también es torticera, señor.
Mío, la verdad es torticera porque seguimos estando en el cierre a pesar de que hemos compensado 221 millones de euros que se quedaron en el cajón, doña Patricia, y nadie habló. 221 millones de euros del año 2016 que no figuran. A pesar de sumar eso al 2017, Canarias sigue en el puesto número 12 en gasto per cápita. Y aquí recupero el discurso de Román Rodríguez, que cuando era Coalición Canaria construyó todo eso que él describió aquí. Miren, Canarias tuvo la suerte de hacer una excepcional transferencia, efectivamente, Román. Pero yo me remito a las hemerotecas. Todos los consejeros, empezando por doña Mercedes Roldós, siguiendo por Brígida Mendoza, etcétera, 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 han traído a esta casa la deuda histórica que durante los últimos años se consolidó con sanidad. Nosotros, a pesar de tener un territorio como el nuestro, insular, con una insularidad y una doble insularidad, ¿dónde existiría un comarcal para 10.000 habitantes como el Hierro? ¿Dónde existiría un comarcal para una población como la de La Palma? Y que aquí tenemos que tenerlo. En ningún caso eso fue contemplado en nuestros niveles de financiación sanitaria a nivel nacional. Seguimos siendo el puesto número 12. Y miren, me va a perdonar, don Zacarías, atiéndame, un minutito solo. Usted me ponía de ejemplo sus comunidades autónomas, yo me apunto sin ver, entre otras cosas porque esos consejeros son grandes amigos míos. Pero mire, Galicia 1.333,27 euros per cápita en 2017 frente a 1.261 de Canarias. Castilla-León 1.431,13 frente a 1.261. Le pongo unos ejemplos de dos amigos míos. El recurso es importante para poder hacer de nuevo un proyecto de construcción de sistemas públicos que nos permita seguir avanzando en esta línea. Y en la línea de lo que planteábamos, señor Márquez, créame lo que le decía al principio, que a veces es como el juego de la oca, parece que uno cae en el laberinto y siempre vuelve a la casilla de salida. Uno no puede volver a determinados debates sistemáticamente. Y no puede utilizar determinadas fuentes cuando las fuentes lo que hacen es, lógicamente, recuperar los datos que por su perfil ideológico le interesan. Entonces, los datos deben de ser del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Hacienda o de quien usted quiera. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, con la que, por cierto, ya me entrevisté, pero seguiré trabajando porque interesa muchísimo. Esa Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública tiene un perfil ideológico, y usted y yo lo sabemos, y responde a unas determinadas siglas. Y, consiguientemente, vamos a recuperar algo, porque usted sacó el compromiso y yo quiero sacarlo también, porque eso será realmente el avance. Y mire, ¿por qué saco el compromiso? Porque ustedes, todos los partidos de este ámbito parlamentario, a excepción del Partido Popular, firmaron un manifiesto por la sanidad pública de Canarias en mayo del 2015, que créame que le garantizo que si lo lee con detalle se ajusta hilo por pabilo a lo que el compromiso por la sanidad pública de Canarias dice. Con lo cual le agradezco su referencia. Asimismo, y por seguir avanzando en lo que decíamos, don Casimiro, lo siento, hablamos de la necesidad de ciertos recursos para poder desarrollar determinadas cuestiones a nivel de las islas no periféricas. Bajando al planteamiento general de la concertación, pues miren ustedes, sí se concertó menos, pero uno no puede hacer una lectura torticera de los datos. Uno lee en los datos lo que quiere. Los pacientes se derivan de acuerdo con unidades administrativas que trabajan en ello y son funcionarios. Yo no me escondo detrás de nadie. Y si usted tiene cualquier otro tipo de prueba, señoría, no es correcto el sistema utilizado por usted. Existe una vía en España para actuar de forma inmediata, son los juzgados. El nivel de concertación en esta comunidad autónoma bajó en el año 17 respecto del 16 un 0,68%. Lo lea usted como lo lea, respecto de obligaciones reales, respecto de gasto real, bajó un 0,68%.
Y el nivel de concertación en concreto con los centros asistenciales, con las clínicas, usted lo describe aquí, unas crecen, otras bajan, ese baja un 0,26% del año de don Jesús Morera al año que yo estoy al frente de la consejería. Luego, si tanto tengo que ver en ello, debo de estar haciéndolo fatal. Fatal. Soy muy torpe, señoría, que es lo que usted está intentando trasladar continuamente. Mire, parece ser que a usted le molesta que el director del servicio optase por la salida de los cupos. Señoría, cuando uno puede hacer con un 30% de coste menos, cuando tenemos el problema que aquí han descrito algunos de los portavoces, como el doctor Rodríguez, de que el problema más grave de nuestro sistema es que nuestros ciudadanos no llegan a tiempo a la prestación, poder hacer un 30% más de pruebas, un 30% más de intervenciones quirúrgicas, un 30% más de pacientes, dígame usted si no es importante. Luego, que nuestros profesionales voluntariamente se hayan ido a las clínicas o a los hospitales que ellos hayan elegido, porque nuestra infraestructura pública no disponía de espacio, de quirófano o de anestesistas para poder darles soporte, créame, desde aquí un agradecimiento expreso. Y bajando a ese detalle concreto, que parece ser que usted quiere que bajemos también a ese detalle concreto, en su cuadro, el que se le ha pasado a usted, para que no hagamos una lectura torticera de los datos. Mire, con medios propios, porque claro, cuando a uno le conviene usa porcentajes, cuando a uno le conviene usa números absolutos y cuando a uno le conviene no. Vamos a utilizar siempre los mismos números. Con medios del Servicio Canario de la Salud, con medios propios, se pasó de trabajar en el año 2016 97.390 intervenciones a trabajar en el año 2017 104.479. 104.479. 7.089 más. Y con medios ajenos se pasó de trabajar 26.418 a 30.000. Eso lo tiene usted en sus cuadrantes, señoría. Los tiene usted en sus cuadrantes. Por supuesto que proporcionalmente crece un 13,8 en lo realizado con medios ajenos y crece un 25% lo realizado con médicos propios que salen a la calle. Luego, cuando usted quiera, le insisto en el planteamiento. Esta consejería es una institución abierta. Está a disposición de todos ustedes, todos los equipos funcionariales, para responder a cuantas dudas, e insisto, cuando uno pregunta 73 veces, si le queda una duda, doña Patricia, no dude en cursar la pregunta 74. Por último, y por las alusiones personales que he recibido, yo no he venido aquí, y menos a este puesto, a labrarme un futuro. Mi honorabilidad se ha fraguado en 6 proyectos profesionales, 4 públicos y 2 privados a lo largo de 34 años de profesión. Mis valores, aprendidos en el ámbito de mi familia y de los jesuitas, se desarrollaron en lo laboral a lo largo de 11 años trabajando con y para el Partido Socialista Obrero Español entre 1983 y 1974. Y utilizar a esta consejería y por ende a sus pacientes en esta batalla o juego de sillas en que usted anda metida en su partido de quítate tú para ponerme yo, no se corresponde, señora Hernández, doña Patricia, no se corresponde con ninguno de los valores que yo aprendí de la organización política a la que usted pertenece. Por último, señores, mi equipo y yo les ofrecemos una vez más trabajo, trabajo y trabajo. Es la única manera que podemos hacer para conseguir resultados. Utilizar al máximo lo público. Sacar como primera necesidad el problema de nuestros pacientes y buscar las soluciones cuando no las tengamos nosotros, allá donde las tuvieran y pudiésemos pagarlas y garantizarlas con calidad. 10.740 intervenciones más, un 9%. 16,5% de bajada en la lista de espera, 5.649 pacientes menos. 5 días de espera. Un minuto más, señor Voltaire. Menos, le guste usted o no le guste. Obras son amores y no buenas razones,
señor Hernández. Mire, hay un proverbio africano que dice: las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Y por eso, muchas gracias, señorías. Quiero animarles a todos a que sigamos luchando por la sanidad pública de Canarias. Gracias. Señor consejero. Dígame, señor Hernández. Señor Hernández. Dígame qué me quería plantear. Diga, señor Hernández, ¿qué quería plantearme? Pues son dos cuestiones, señora presidenta. Evidentemente ha sido contradicho el artículo 81 y evidentemente ha habido juicio de valor, artículo 79. Dígame en qué ha sido contradicha, sobre qué cuestión va a versar lo que usted ha dicho contradicha para evitar lo que pasó ayer. Vale. Señora presidenta, he sido contradicho con la diferencia de las listas de espera, del tiempo en las listas de espera. He sido contradicho exactamente en la actividad que se había generado en la pública. He sido contradicho en lo de los cupos y son muchas cosas, pero en realidad le pido solo un minuto porque voy a centrarme. Tiene un minuto para expresar esos contradichos que usted se ha referido, señor Hernández. Señor Baltar, con los datos que usted me da, hemos pasado de 87.883 en la pública a 92.551. Los datos son tosudos, me lo facilita usted y usted ya ha mentido. En cuanto a los tiempos de espera, no me haga de trilero como su jefe Clavijo. Cuando usted decía que con 16 millones acababa con las listas de espera, los tiempos de espera eran 14 días inferiores a los que usted publica cada 6 meses, es decir, los últimos, con 221 millones de euros más. En cuanto a la facturación, usted concertará menos, según usted, pero paga más. Datos de la intervención general facilitados a esta diputada. Ha pasado en obligaciones de 2016 a de 200 millones de euros, obligaciones 219 millones de euros. Datos de la intervención general que dice que usted igual concierta menos, pero paga más. Señor Hernández. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Hernández, no confundamos pagar más con pagar más procesos, tener más presupuesto y números absolutos con números relativos. Cuando quiera nos sentamos y vemos con detalle los datos que a usted tanto le preocupan. Me sorprende que a usted le interese tanto traerlo aquí y no venga a mi despacho a hablarlos conmigo. Seguro que podemos facilitarle los técnicos que le darán una explicación pormenorizada. Me remito al origen de esta cuestión. Obras son amores y no buenas razones. Y sobre todo, señoría, para construir hacen falta valores y trabajo. Gracias. Gracias, señor consejero.